de la clase anterior hemos entendido la importancia que tiene la temporalidad y la espacialidad en la obra de arte, ¿no? Como recursos, también como referentes, porque tanto el espacio como el tiempo no solo son recursos que tienen ustedes como artistas, sino que también son referentes. El hecho de que sean referentes significa que se pueden representar y se pueden representar más allá de la limitación que tenga el soporte. Vimos que siguiendo el modelo cuatridimensional hay soportes que son más limitados, en los cuales las dimensiones se dan de manera implícita, y hay soportes que pudiéramos decir son más completos desde el punto de vista de lo explícito. Y por eso era importante que trataran de practicar con estos modelos, entender cómo es que funcionan las expresiones que ustedes estudian y al final también comprender que el arte siempre va más allá de lo que te puede limitar el soporte, ¿no? Para eso es simbólico, para eso es alegórico, ¿no? Precisamente para poder representar aquello que no se puede dar desde el punto de vista formal, pero sí se puede dar desde el punto de vista conceptual, simbólico, etc. Entonces, en lo que respecta a la estética oriental, vamos a entender aquí el oriente como la estética del extremo oriente, ¿ok? Habría que considerar también que hay una estética medio oriental, en este caso la estética que tiene que ver con el Islam, con la cultura musulmana del Medio Oriente. También mucho más antigua, esa estética tiene que ver con lo persa, bueno, todas estas culturas antiguas que conocen, la cultura siria, babilónica, etc. Y también hay una cultura oriental europea, la que maneja, la que trabaja con elementos de la cultura cristiana del Oriente, que vamos a ver que tiene determinada conexión con la cultura del Extremo Oriente también. Si se fijan, aquí tenemos una clave, pudiéramos decir, para poder estudiar esta cultura oriental, ¿no? Tenemos que la estética oriental se caracteriza por una representación, una experiencia del tiempo que es distinta a la que trabaja, al menos desde el punto de vista convencional, el arte occidental. Inevitablemente, recuerden que si hablamos de tiempo, también estamos refiriéndonos aquí al espacio. Quiere decir que la espaciotemporalidad dentro de la estética oriental es, desde cierto punto de vista, paradójica. Es paradójica en sentido general. Ahora bien, ¿por qué se da esto? Bueno, hay que entender que esta es una cultura de tipo dualista. Quiere decir que en las obras siempre va a existir esa tendencia a equilibrar determinados elementos. Eso es lo que se conoce como dualismo, ¿no? La idea de que no existen como tal los contrarios, sino que los contrarios se equilibran, se complementan entre sí, que nada es en blanco y negro, pudiéramos decir. Y esto nos va a llevar entonces también a una expresión de la violencia. Esto se lo pongo ya desde aquí porque mi idea es que lo utilicemos en la próxima clase. O sea, las expresiones de la violencia dentro del arte oriental están, pudiéramos decir, sujetas a este dualismo. Quiere decir que cuando se ejerce la violencia no se puede identificar el ejercer la violencia con lo negativo, ¿ya? Sino que la violencia es una forma de alcanzar el equilibrio. Y lo mismo va a pasar con el erotismo. Recuerden que el erotismo, como la violencia, está sujeto también a determinadas cuestiones de tipo ético. En el caso del erotismo en la cultura oriental, también está orientado al equilibrio. Así que el dualismo es lo que va a garantizar que todas estas experiencias, la de la violencia y el erotismo en específico, no estén sujetas a una ética determinada. Quiere decir que más allá de lo que uno pueda construir a través de las costumbres, siempre va a existir la necesidad de conseguir el equilibrio, ¿no? Un equilibrio que es de tipo cósmico. Ahora, ¿por qué se da? ¿Cómo es que se da este equilibrio de tipo cósmico, pudiéramos decir? Fíjense, tenemos una cultura que se maneja con determinadas prácticas religiosas que inevitablemente consiste también en una filosofía, pero esta filosofía no tiene completamente, no sigue la lógica de la filosofía occidental. Esta filosofía hay que entenderla como una metafísica. ¿Qué significa
metafísica aquí? Significa que la realidad está siempre puesta en relación con un más allá. ¿Con un más allá de qué? De la realidad misma. Fíjense que la palabra lo indica perfectamente. La física es lo natural, es la realidad, y este meta significa lo que hay más allá de la realidad. Ahora, se puede decir entonces que la religión y la filosofía oriental, el objetivo de esta religión y de esta filosofía es garantizar el paso al más allá. Fíjense, no solo es una conexión con el más allá, sino que la metafísica oriental significa que se va a dar un paso al más allá, que significa una ruptura total con la realidad. Para entenderlo de una forma gráfica, pudiéramos decir que esta metafísica en sentido general se puede dividir en tres etapas, tres niveles. Fíjense que estos niveles se van a garantizar a través de una praxis determinada. Esta praxis, como vemos aquí en el punto número 5, no se puede separar de la teoría. En estas culturas no existe el concepto de teoría y praxis. Eso que tenemos en Oriente, ¿no? Que está lo teórico, que es conceptual, ideal, y lo práctico, que es empírico, por otro lado. Ese concepto no existe. Que no exista no significa que ellos entiendan que la realidad es teórica y práctica. No, que es que para ellos no tiene sentido ni lo teórico ni lo práctico. Ellos ven la realidad de una forma completamente distinta. Pudiéramos decir que la realidad la comprenden quizás como una fusión de estos dos términos, pero incluso estaríamos tratando de entenderlo de esta manera desde nuestro punto de vista. Esto es mucho más complejo. Ahora, para simplificarlo un poco, tenemos que hay una práctica ascética, la ascesis, hay un ejercicio, ascesis significa ejercicio en griego. El más conocido de estos ejercicios dentro de la cultura oriental es el famoso yoga. Fíjense que es una práctica en su origen de tipo religioso y que después nosotros aquí en Occidente la asumimos desde un punto de vista ya secular, ¿no? Pero el origen de esta práctica es religioso. Entonces, hay un ejercicio, el ejercicio del yoga es el que permite precisamente el paso hacia esta otra realidad, la realidad metafísica. A través de estos ejercicios se consiguen, entre otras cosas, lo más importante es la purificación. Y purificación aquí no tiene nada que ver con la ética y la moral, ¿ok? Olvídense de todas esas boberías que nos ha enseñado la educación cristiana. Recuerden que también en Oriente hay una ética muy fuerte, pero esa ética se desarrolló, esa moralidad se desarrolló mucho después a estos principios que son muy antiguos. ¿Qué significa purificar? Significa restaurar la condición humana en la medida en que se encuentre lista para poder comenzar el tránsito hacia el más allá. Recuerden que este más allá tampoco es como tal el mundo de los muertos ni nada de esto, ¿no? Es simplemente la aniquilación de toda la realidad. Ahora, ¿qué significa restaurar la condición humana? Significa que la condición humana de por sí se encuentra deteriorada. Restaurarla es conseguir una serie de elementos, resolver una serie de elementos que han sido olvidados, que se han visto deteriorados con el paso del tiempo. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como ascesis, purificación. Pudiéramos considerar también que existe un segundo paso, que viene a ser lo que se conoce como iluminación. Fíjense, esto es muy lapidario lo que estoy haciendo aquí, todo esto es mucho más complejo. Incluso el orden que le doy aquí no tiene que ser necesariamente este. ¿Qué significa la iluminación? Significa que ha conseguido precisamente restaurar toda esa naturaleza humana deteriorada y se encuentra en un estado propicio para alcanzar ese más allá, pero sin embargo todavía en esta realidad. Y decimos, esta persona está iluminada. Lo interesante de esto es que la praxis ascética oriental, fíjense que el praxis siempre entiéndalo entre comillas, porque es teoría y praxis al mismo tiempo, es una amalgama, pudiéramos decir. Lo interesante que tiene esto es que la iluminación conduciría al último paso, que sería la liberación. Fíjense cómo se emplea la terminología. Esta liberación, fíjense que esto aquí se da a través de un proceso que también podemos entender como despertar, y el despertar ese casi que es intermedio, pudiéramos decir. Esto no se puede ordenar
de la forma en que nos hemos habituado a hacer taxonomías en la cultura occidental. ¿Qué significa entonces ese último momento, esa liberación, ¿no? Ese despertar completo? Significa que estabas dormido en primer lugar, quiere decir que estabas sometido a una realidad que te apresaba. Fíjense que esto dentro de la cultura hindú es lo que se entiende como samsara, o sea, esta realidad en la cual estamos inmersos todos es samsara y se caracteriza por el velo de Maya. Esta realidad es un velo, es un obstáculo. ¿Se dan cuenta? Que se trata de una cultura aniquiladora. O sea, es una cultura que aniquila la realidad. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, aniquilar la realidad no significa destruir la realidad, ¿ok? Digamos, si aniquilar la realidad fuera una metafísica plausible, entonces los grandes metafísicos fuéramos precisamente nosotros los occidentales que aniquilamos la naturaleza, ¿no? O sea, no es que aniquiles la naturaleza, no es que destruyas la naturaleza, sino que te libras de la naturaleza, pero la naturaleza permanece ahí y cuando estás presente en esa vida, tienes que existir en equilibrio con ella para poder precisamente mantenerte apegado a este dualismo que vemos. Entonces, por eso en esta cultura existía y todavía existe en algunos lugares ese respeto por el medio ambiente, esa idea de mantener cierto equilibrio con el medio ambiente. Y ya van viendo la similitud que puede tener con la cultura andina, estas culturas de la región latinoamericana, el concepto este de Pachamama, ¿no? Más o menos esa es la idea. Quiere decir que Sansara es este lugar donde estamos a prueba para poder realizar todo esto y en determinado momento librarnos de él. ¿Cuándo ocurre esta liberación? Precisamente cuando se alcanza este estado que pudiéramos decir es el estado perfecto ya. Esa sería a grandes rasgos una explicación de lo que es la metafísica oriental. Aquí a la izquierda tienen una serie de autores que pueden ayudarles a entender un poco en qué consiste todo esto. Esto no se entiende de un día para otro, son lecturas que tienes que hacer durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué significa entonces librarse de la realidad? Significa que te liberas de la realidad desde el punto de vista espacio-temporal. Quiere decir que te liberas tanto del espacio como del tiempo. Y por eso es que la temporalidad dentro de esta cultura y a la hora de ser representada en la obra de arte es tan paradójica. Llega un momento en que se convierte en una atemporalidad y que es más parecida a lo que entendemos por eternidad. Fíjense, lo que hay más allá del tiempo es la eternidad. Imagínense que el tiempo es esto. Quiere decir que el objetivo de estas tradiciones es llegar a lo que hay más allá del tiempo. Todo esto que ven aquí afuera es lo que pudiéramos entender como la eternidad. Ahora, como tiempo y espacio es lo mismo, quiere decir que también aquí afuera tenemos el infinito. Entonces, de lo que se trata en estas prácticas es de saltar de una realidad a la otra. Pero ese saltico no se hace por arte de magia, sino que requiere una praxis que se conoce como ascesis y a través del yoga sobre todo. Fíjense que esto incluye ayunos prolongados y no vayan a pensar que es que me hago vegano, no, es que se aniquilan completamente el cuerpo, se le ven las costillas, ¿ok? No vayan a pensar que por ser vegano, no, el vegano come. La ascesis del yoga es tan fuerte que hay momentos en que se deja de comer durante muchísimo tiempo y se reducen incluso las capacidades metabólicas que tenemos a partir precisamente de la meditación y del ejercicio, con tal de restaurar la condición humana. Les pongo la palabra dicotomía, porque dicotomía es lo que desarrollamos en la cultura occidental. O sea, la cultura occidental entiende la realidad en blanco y negro. O sea, existe el mal y existe el bien, existe lo bello y existe lo feo. Esta dicotomía significa que algo está fracturado y que es irreconciliable una cosa con la otra. El que trate de entender el yin y el yang como lo malo y lo bueno por un lado está embarcado completamente. No tiene nada que ver con eso. Lo que significa yin y yang en última instancia es que tanto lo malo como lo bueno son una misma cosa. Miren qué cosa más contradictoria. A eso es lo que nos referimos con la palabra dualismo. Ahora, esto nos lleva entonces a formular este pequeño principio, el principio de la inclusión de todos. Fíjense que yo le digo que es pequeñito porque es una forma bastante elemental, pudiéramos decir, de entender esta cultura. ¿Qué quiere decir? Que el todo está incluido en el todo, que lo bueno está en lo malo, pero que al mismo tiempo lo malo está en lo bueno,
que lo bello está en lo feo y que al mismo tiempo lo feo está en lo bello. Miremos un momento aquí este mapa para que se den cuenta que lo más probable es que el ser humano haya penetrado del oriente hacia América, tanto por el estrecho de Bering como a través del mar, a través del Pacífico. Eso significa que en cierta medida las culturas del continente americano tienen una conexión, tienen incluso un origen en las culturas orientales, pero que al mismo tiempo ese origen no significa una continuidad uniforme, sino que hay también variación. Observen que es mucho más complejo la línea de tiempo. Se trata en el oriente de culturas que se van conociendo una con otra. Fíjense que la cultura hindú con la primera civilización que se topa es con la griega, paradójicamente, y eso da ciertos frutos. Ya vamos a ver cuáles. Después se encuentra con la cultura china. Fíjense que todo esto se da con el paso del budismo desde la India hacia el extremo oriente. Después la cultura china se encuentra con la cultura japonesa. Y si se fijan, el marco siempre se da dentro de la tradición budista. Pero eso no quiere decir que se arrastren otros elementos anteriores, teniendo en cuenta que al final el budismo es una variante del hinduismo, una variante no teísta del hinduismo, y que por otra parte, cuando el budismo hindú, o sea, el budismo de la India, se encuentra con la cultura china, se sincretiza arrastrando consigo elementos del taoísmo y el confucianismo, que son tradiciones antiguas del oriente chino. Fíjense que este budismo ya va a arrastrar elementos del taoísmo y el confucianismo y se va a encontrar entonces con la cultura japonesa shintoísta y va a arrastrar tanto lo taoísta, confucianista, hinduista con el shintoísmo, y eso es precisamente lo que va a devenir en budismo zen. O sea, no vayan a pensar que es simplemente que el budismo pasó de la India al extremo oriente. Eso también es absurdo completamente y es una forma demasiado simplista de entender la realidad. Ahora, teniendo todo esto como base, entonces podemos trabajar un poco con estas imágenes. Fíjense, esta imagen que tenemos aquí es la representación de la Trimurti. La Trimurti representa, fíjense, la Trimurti son las tres deidades fundamentales de la cultura hinduista. Brahma, que supuestamente tiene que ver con la creación. Vishnu, que tiene que ver con la conservación. Miren qué interesante, ¿eh? Creación, Vishnu, conservación, y por último Shiva, que vendría a ser, ¿qué cosa? La destrucción. Ahora les voy a realizar una pregunta. ¿Por qué se representan de esta manera? ¿Por qué es una trimorti? ¿Por qué es una especie de trinidad, pudiéramos decir? Les había dicho que en esta cultura no es que exista lo malo y lo bueno, sino que más bien se trata de una misma cosa. Se tratan de una misma cosa. El bien y el mal se tratan de una misma cosa. Y esto nos lleva a sacar una conclusión muy interesante. Si estos tres son una misma cosa, si creación, conservación y destrucción se tratan de una misma cosa, fíjense, no son parte. Eso decir parte de un todo también es reduccionista. Significa que cuando se crea también se conserva, cuando se conserva también se destruye, cuando se destruye también se crea. Quiere decir que los tres son lo mismo. Miren qué interesante es esto. Y por eso es que se representan juntas. Se representan entonces las tres deidades. Fíjense, y por eso es que paradójicamente habría que preguntarse si son tres deidades distintas. Porque si la creación es conservación y destrucción y viceversa todo esto, quiere decir que tanto Brahma es Vishnu como Vishnu es Brahma, y Brahma y Vishnu son Shiva y Shiva y Vishnu son Brahma. Qué paradójico es esto. O sea, es demasiado reduccionista pensar que estas tres caritas que vemos aquí se tratarían de las tres deidades como tal por separado. Incluso si se fijan, esta escultura de la Trimurti que vemos aquí, que está hecha en una caverna excavada, así mismo como lo hacía el hombre prehistórico, dice que es la Trimurti Shiva. ¿Qué significa esto? Que es Shiva tres veces. ¿Por qué? Porque al final Shiva es tanto Brahma como Vishnu al mismo tiempo. Miren qué interesante. Entonces yo creo que están en mejor condición de entender qué es lo que significa esta, que es la danza de Shiva. Recuerden que Shiva dicen que es el destructor. Ahora, si se fijan aquí tiene ¿cuántos brazos? Tiene dos pares de brazos. ¿Qué significa que tenga dos pares de brazos? Decimos que Shiva es el destructor, pero al mismo tiempo también hemos dicho que es imposible separar todas estas acciones.
No podemos separar la acción de la creación ni de la destrucción. Un par de manos está creando y el otro par de manos está destruyendo. Pero fíjense, al mismo tiempo, y ahí es donde entra la paradoja espacio-temporal. Todas las tradiciones orientales desarrollan entre sí una serie de elementos que son bastante parecidos. No es que sean idénticos, pero uno puede adivinarlo. Por ejemplo, les voy a poner un pequeño ejemplo, y es el caso del cristianismo oriental, del que muy poco se conoce en Occidente. El cristianismo oriental tiene también tres estados, y ellos le llaman también ascesis a esto. La ascesis cristiana, todo el mundo conoce eso, que tiene que ver con el ayuno, la oración y todo eso. Pero en el oriente esto es mucho más sofisticado. Y en el cristianismo oriental tenemos que la práctica, esta, la ascesis, el ejercicio, tiene un primer momento que ellos llaman purificación. Miren eso. Y ustedes dirán, pero este está aquí aprovechándose. No, no. En griego le llaman así, catharsis. Dentro del cristianismo oriental, la catharsis es el momento en que uno comienza a condicionarse el cuerpo. Esta tradición, por supuesto, estaría ya más moralizada, porque el cristianismo tiene la carga judía moral esa que es muy fuerte. Después tienen un momento de iluminación. Ustedes dirán, pero es la misma cosa. Hasta aquí es lo mismo. De hecho, ellos le llaman fotismos a esto, que significa iluminación en griego. Pero el último momento le llaman la deisis o deificación, o sea, hacerse divino, que en griego se escribe así, theosis. Evidentemente hay muchos puntos de contacto. Parece que la región oriental tiene mucho más en común, es mucho menos plural que las culturas que se desarrollaron en el occidente de Europa. Ahora, fíjense en esto, miren qué interesante. Fíjense que esta deidad no es ni siquiera, si se fijan, tiene pechos que parecen femeninos, es andrógina completamente y por eso se representan a veces como un matrimonio, pero la realidad es que es un principio masculino y femenino al mismo tiempo, está todo incluido. Esta deidad no nos queda claro si es masculino o femenina, aquí mismo no vemos esa diferencia, porque parece que tiene pecho, pero al mismo tiempo el cuerpo quizás parezca masculino, o sea, ellos simplemente lo que crean esa confusión. Ahora, observen, miren esto que tiene alrededor. Tiene como una especie de limbo que tiene estas llamas de fuego. Recuerden que el fuego es destructor, pero también es creador. Ahora, ¿por qué Shiva se encierra en este limbo, pudiéramos decir, en este espacio, con ese arco alrededor? ¿Por qué es atemporal? Precisamente por eso. Quiere decir que está separada completamente de la realidad espacio-temporal. Fíjense, no solo, o sea, cuando dices atemporal también tienes que entender que está más allá también del espacio, por lo tanto es infinita. Y eso es lo que se puede entender como metafísico propiamente. No lo confundan con lo metafísico en la filosofía, porque lo metafísico en la filosofía también tiene que ver con lo metafilosófico. Todas las deidades son atemporales, incluso si todas las deidades son lo mismo, al final es una deidad. Por eso es que hay que contemplar la idea de que esto se trata más bien de un monoteísmo. Las deidades son atemporales y son infinitas, así que por lo tanto eso es lo que justificaría que cuando Shiva está creando, al mismo tiempo está destruyendo, porque no hay tiempo. O sea, si uno va a representar en el tiempo la creación, haría como una línea y diría, bueno, la creación fue lo primero, ya, lo segundo sería la conservación y por último vendría la destrucción. Ya, y para que haya destrucción tiene que haber algo creado y conservado, pero para que haya algo creado tiene que haber algo destruido. Y entonces es como un círculo. Esa línea uno la ve temporalmente, pero si las deidades son atemporales, significa que tanto creación como conservación como destrucción se dan al mismo tiempo. Y entonces por eso es que esta deidad Shiva, está creando y destruyendo al mismo tiempo. Digamos, dentro del cristianismo, cuando Cristo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el final, está queriendo decir que hay un final total. El cristianismo no cree que hay un volver a comenzar. El judaísmo, sin embargo, sí creía, el judaísmo de los profetas, anterior a los profetas, ese judaísmo sí creía que después del juicio de Yahvé podría venir un nuevo comienzo, ¿ya? Pero fíjense cómo Cristo ya se cierra completamente a la tradición precisamente griega, que es la del principio y el fin, la del escatón, el fin de los tiempos, ¿no?
En la tradición oriental no existe ni principio ni final, y por eso todo se da a través de ciclos. Por ejemplo, según la tradición hindú, ahora estamos precisamente en el ciclo de la destrucción, en el Kali Yuga. Se supone que después tiene que haber un nuevo comienzo y así. Eternamente en ese, se representa mucho mejor en un círculo, pero incluso ese círculo es una visión limitadísima que tenemos nosotros, que somos tan esquemáticos. Y ustedes dirán, bueno, pero no sea tan esnovista. No, no, es que esto no se trata de ser esnovista o no, se trata de una cultura que le da lo mismo, precisamente esta teoría, va más allá de eso. Esa sistematicidad que hemos tenido nosotros en Occidente, eso es ajeno completamente a esa cultura, a esta cultura. Todos los tratados que ellos escriben son muy enrevesados, muy, o sea, tienen otra dinámica, manejan otra dinámica que es la que precisamente vemos en estas obras de arte. Ahora, miren esto que interesante. Miren esto, qué interesante. Esta es la danza de Shiva, Shiva Nataraja, que es precisamente este destructor, creador. Fíjense cómo ella al mismo tiempo está, parece que está alegre, pero a veces es terrible. ¿Por qué? Porque se dan todo esto al mismo tiempo. Y lo otro que quiero que presten atención es al manejo absurdo que hacen para nosotros de la temporalidad. O sea, se sale de cualquier patrón temporal. Los de arte sonora, ¿saben? Tienen otras claves temporales, las secuencias temporales que usan no tienen para nada que ver con las nuestras. O sea, parece para nosotros que están fuera de tiempo, pudiéramos decir, ¿no? Shantam. Observen el rostro. Raktavarnam Smitananam Anye Dhamarugam Dhamarugam Tatha Shiva Shambho Swayambho Bho Shambho Shiva Shambho Swayambho. Miren esto. El tiempo. Ta ha ta re ta 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 na ta 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 re ta ta na ta ja no ta ri ki ta ta ka re ta 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 re ta 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 na ta 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 re ta ta na ta ja no ta ri ki ta ta ka ta 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 re ta 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 na ta 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 re ta ta na ta ja no ta ri ki ta ta ka ta tom ta ta ri tom ta ta na tom ta ta ri ta ta na ta ja no ta ri tom ta ta ri tom ta ta na ta ting ki na tom ta ka ta ting ki na tom ta ka ti ko ta ting ta ri ki ta tom. ¿Se dan cuenta? Una locura, ¿eh? O sea, temporalmente los de música entenderán que aquí el tiempo utiliza otros patrones completamente. Para los estudiantes de danza se darán cuenta que es una locura interpretar esto porque no hay secuencias como tal, sino que las secuencias son mucho más paradójicas. Quiere decir que tienes que esperar muchos más intervalos para poder repetirte al inicio. Entonces, precisamente este uso del tiempo es como la forma que tienen ellos de representar pudiéramos decir, la eternidad. Ahí es donde está el simbolismo. Fíjense cómo cuando representan el erotismo lo hacen con una naturalidad total. O sea, no hay ningún problema. Esto no tiene nada que ver con la moral. No hay una moral específicamente, sino que se trata de prácticas para ellos que tienen un sentido metafísico. O sea, esto es una práctica religiosa. No lo confundan con Kama Sutra, porque Kama Sutra también se sale un poco de la metafísica como tal, pero sí con el sexo tántrico, por ejemplo. Esto que ven aquí está fuera de un templo. Esto no es una representación pornográfica que ellos pusieron ahí como los romanos, ¿no? Que tenían en las paredes hechas. No. Esto es un templo. Esto es sagrado. Entonces la sexualidad para ellos tiene otro sentido completamente. Ya vimos que el caso de la violencia también va a ser igual porque el mal y el bien se encuentran relativizados. Y de ahí es que existan, por ejemplo, las artes marciales. O sea, las artes marciales que incluso te pueden llevar a matar al otro. No son solo para defenderse, sino también son para atacar. Te pueden llevar a matar al otro, pero ese matar siempre se ve como una forma de trascender.
Entonces, lo que les decía, hay un momento de encuentro con la cultura griega y eso va a afectar las representaciones budistas a partir del siglo III antes de Cristo. Miren, por ejemplo, estas representaciones de Buda, cómo se asemejan un poco a esta que vemos a la derecha, es griega, ¿no? Entonces, miren cómo utilizan el perfil griego, una serie de cosas. Entonces, quiere decir que es una cultura que se fue sincretizando con el paso del tiempo. Bueno, en China tenemos algo muy interesante y aquí es donde viene precisamente lo del yin y el yang. Tenemos el taoísmo, por un lado, que es ese famoso poema, el Tao Te Ching, de Lao Tse, que es aquello de que precisamente juegan con la noción del que ellos llaman el Wu Wei, o sea, es el no actuar. Y eso se aprovecha también en las artes marciales, en el aikido, en el judo, etcétera, jiu-jitsu, etcétera. O sea, es no actuar, pero incluso el no actuar te lleva a ser también un imbécil. O sea, mientras más imbécil te comportes, mejor. Hacerte el tonto. Esa era la filosofía de Lao Tse, que al final lo que era un practicante del taoísmo, que es esta tradición muy parecida en este sentido al hinduismo, porque se trata también de una aniquilación de la realidad. Pero es una aniquilación de la realidad que llega a ser incluso hasta mucho más radical en China. Y por eso cuando el taoísmo chino se fusiona, se sincretiza con el budismo hindú, sale esta variante que se denomina budismo Chan. El budismo Chan, en el budismo Chan se refuerza mucho la idea de la aniquilación de la realidad y al mismo tiempo se llena de elementos morales que provenían de la otra tradición importante, el confucianismo. ¿Se dan cuenta lo que pasa aquí? Porque el budismo ha evolucionado de esa forma hasta el día de hoy. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estas representaciones. Si se fijan en el Lao Tzu, este de acá, de la izquierda, predomina mucho el espacio. No es una imagen barroca, sino es una imagen que tiene muchos elementos vacíos, decimos. Bueno, esto tiene que ver precisamente con la noción del yin y el yang, que no es más que este símbolo, el Tai Tu, es el nombre que tiene. Esto tiene que ver con el Tao Te Ching y también con el I Ching, que lanzan como una especie de moneda, también pueden ser palitos, y ahí se va por las combinaciones. ¿Ven los palitos aquí alrededor del Tai Tu? Son todas las combinaciones posibles que llevan precisamente a la armonía de, es que decir alma y cuerpo no tiene ni sentido tampoco. Vamos a decir que llevan a la armonía de tampoco persona, error, o sea, ni siquiera individuo. Vamos a decir ser humano, pero no es ni siquiera eso. Y es la forma de medicina precisamente que utilizan ellos. Y en eso es en lo que se basa la acupuntura, la digitopuntura y todo. Es buscando armonía, ¿no? O sea, cada parte del cuerpo se conecta entre sí. Fíjense que es distinto. Los griegos decían alma y cuerpo, ¿no? Mente sana, cuerpo sano. No, no, aquí no hay separación de ese tipo. Es otra cosa. Pero más o menos anda por ahí, quizás para entenderlo un poco parcialmente, pudiéramos decir. Miren, por ejemplo, en esta representación de la primavera, fíjense, la primavera supuestamente es el colorido, es las flores, es la exuberancia. Sin embargo, miren lo que hace este autor. Deja todos estos espacios en blanco. Yo les puse el yin y el yang encima, aquí, para que vean cómo tiene que ver con esto. O sea, para esta cultura tiene tanto valor lo que existe como lo que no existe. Y por eso el blanco, el vacío en estas obras es tan importante como lo figurativo. Esto se conoce como, para los de arte visual, es lo que se conoce como perspectiva espacial. Es otro tipo de perspectiva. Así que cuando les enseñen en clase que hay una perspectiva punto de fuga, esa es una de las tantas perspectivas que se utilizan en la creación artística. ¿Okay? Bueno, la armonía con la naturaleza, el tótem, vienen las grullas aquí.
Y fíjense cómo el Buda se representa con esta señal, estas señales se llaman mudras, que son las que está haciendo la bailarina en el video que vimos. Cada una de las mudras, son miles, representa algo distinto y el espectador lo puede decodificar. O sea, nosotros lo que estamos viendo son, ay, qué lindo, improvisar. No está improvisando, todo lo que ella está haciendo ahí tiene un significado. Y el espectador que está sentado ahí logra entender eso como si fuera lenguaje de señas. Entonces todo esto llega a Japón y en Japón incluso se radicaliza mucho más. Fíjense que tenemos sensualidad, barroquismo, pero al mismo tiempo tenemos espacialidad en los jardines zen. Esto es un jardín, pero en este jardín no hay planta. Lo que hay es arena y piedra. Se utiliza como forma de meditar para romper, precisamente atravesar la realidad, para aniquilar la realidad. Recuerden que aniquilar no significa no significa me cargo los árboles y todo eso, ¿ok? Eso, esto es otra cosa. Y entonces la arquitectura se integra a todo esto. Miren cómo en Occidente Frank Lloyd Wright, el arquitecto norteamericano, intentó imitar este tipo de arte. Por supuesto, estos son viviendas de millonarios en Estados Unidos que tenían para pagarse esto. Ahora, miren lo que hace la cultura japonesa. La cultura japonesa tiene la influencia del shintoísmo, ¿no? El shintoísmo es una tradición que vive en armonía con lo natural, que considera que la naturaleza es el antepasado, ahí están sus antepasados, e incluso orgánica como no orgánica. El volcán también puede ser un antepasado. Aquí tenemos, por ejemplo, el volcán como antepasado, el monte Fuji, y entonces fíjense cómo ellos consideran que el templo no es solo eso que se construye, sino que la naturaleza es un templo. Entonces le ponen esta puertecita aquí delante. Esta puertecita que está aquí es la entrada al templo. Miren esto, qué cosa más loca. Cualquiera puede entrar por este lado, ¿no? Pero la noción de que todo esto es un templo, estas puertecitas se llaman tori, los tori, que son la entrada al templo, que es la naturaleza misma. O sea, la naturaleza se convierte en arte. La física se convierte en poiesis, y es lo mismo para él. Hasagawa Tohaku es un pintor legendario. Fíjense que lo que él hace es utilizar la tinta. Esto es tinta china, lo que se usa. Ahora, fíjense cómo el espacio aquí tiene tanto valor como lo figurativo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En las culturas occidentales, por lo general, se procura taparlo todo. Horror vacui, miedo al vacío, horror al vacío. Lo que vemos en la cultura occidental es un horror al vacío, pero fíjense, ese horror al vacío no solo aparece en la Europa occidental, también en la Europa oriental, sino que también los encontramos en el continente americano. O sea, todas las culturas del continente americano, las culturas precolombinas, tienen horror al vacío. Sin embargo, en el oriente lo que tenemos es todo lo contrario, es la búsqueda de un equilibrio entre lo figurativo y lo no figurativo. Entonces tiene que haber tanto representación como espacio vacío. Y eso es una de las diferencias que tenemos entre la estética oriental y la estética andina. Miren, por ejemplo, bueno, esta la conocen, esto es un clásico de Hokusai, ¿no? La gran ola, ¿ya? Grabado japonés. Es lo que se conoce como ukiyo-e, mundo flotante. O sea, observen cómo, en fin, uno se da cuenta que utiliza la proporción áurea. La pregunta que yo me hago es si esto no es más universal todavía, ¿no? O sea, no necesariamente lo de la proporción áurea se trata de una invención griega o un descubrimiento griego, sino que en todas las tradiciones aparece de vez en cuando. Esto tiene que ver con la espiral de Fibonacci, con los fractales, en fin, una serie de cosas. Ahora, observen cómo aquí está la ola. Fíjense, la ola es un ser todopoderoso que se está tragando. Ven aquí a los seres humanos como no son nada, no son nada frente a la naturaleza. No está el ser humano dominando la naturaleza. Entonces podemos llegar a una conclusión muy interesante. La cultura oriental, a diferencia de la cultura occidental, la relación que tiene el ser humano con la naturaleza es una relación de equilibrio, y sin embargo en la cultura occidental la relación que tiene el ser humano con la naturaleza es una relación de dominación, y por eso nos cargamos el planeta. Claro, y ustedes dirán, bueno, los que nos cargamos el planeta somos nosotros, no, también los chinos se están cargando el planeta, pero ya porque han desarrollado una mentalidad occidental. La pregunta es si es posible desarrollar una mentalidad oriental en un mundo tan superpoblado,
porque precisamente la superpoblación de este planeta es una fractura del equilibrio. No vayan a pensar que yo soy Bill Gates, que andan diciendo por ahí que se quiere, que quiere reducir la población. Entonces, no, lo que le estoy diciendo es que si el ser humano crece en población, aniquila la naturaleza, porque se va del equilibrio. Entonces, miren cómo aquí el ser humano es todo lo contrario. El ser humano es nada frente a la naturaleza. Está la ola esta que se lo va a tragar y detrás está el monte Fuji, el volcán. Y ustedes dirán, Oriente y Occidente. Miren esta obra de Van Gogh. Este era su mecenas, pudiéramos decir. En fin, mecenas. Van Gogh era un pobre diablo. Casi no vendía nada. Observen cómo Van Gogh, en esta misma época que comienza a llegar el grabado Quilloé a Francia, como todos los impresionistas y los post-impresionistas comienzan a dejarse influir por esto. Y por eso es que se dice que el impresionismo europeo tuvo su origen en el Oriente, ¿no? Para que se den cuenta cómo las estéticas van conectadas.